La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos con Rafael García, coordinador de Datos Abiertos y de Gobierno Abierto de Transparencia Mexicana, para escuchar su opinión sobre la caída de México, 28 lugares en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Pasó de la posición 95 a la 123. Rafael, agradecemos muchísimo que estén con nosotros y que podamos conversar sobre este tema, que la verdad es que llega como otro balde frío, otro balde de agua fría, más de los que ya hemos estado recibiendo para arrancar el año. Hola Marcela, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartirles hoy con el auditorio pues estos resultados que, como bien dices, pues caen como balde de agua fría en este contexto, en este momento en el que estamos como país, a pesar de un gran esfuerzo que se hizo el año pasado, en 2016, en el que la ciudadanía empujó una reforma anticorrupción. La verdad es que los continuos escándalos de corrupción, los que vimos en todas las entidades federativas del país, en municipios, también en el gobierno federal, casos que involucran también a empresas, al sector privado, como el caso de Odebrecht, la empresa brasileña, pues minaron los efectos positivos que pudo haber tenido esta reforma en este índice, y México cae pues 28 lugares en este índice, ubicándose ahora en la posición 123 de 176 países, con una mucho mayor percepción de corrupción. Es una caída de 5 puntos también, pasa de 35 a 30, en una escala donde 0 es menor corrupción y 100 mayor corrupción. Como bien recordarán, y como hemos platicado en ocasiones anteriores, pues este índice es, digamos, un índice de índices y trae consigo como qué es lo que está viendo una comunidad de distintos actores que pueden comparar los niveles de corrupción en el mundo, y pues ve que la corrupción en México sigue pues en aumento. Uh-huh. Ahora, específicamente podemos ubicar dónde están los casos de corrupción más notables, como para que la percepción se mueva de esta manera. Pues la verdad es que creo que, o más bien uno de los casos que no se tiene Transparencia Mexicana, pues esto se ve porque los casos que estamos conociendo todos, toda la opinión pública y tanto la comunidad nacional como la comunidad internacional, pues son aquellos que se quedan sin sanción. Son los casos, digamos, de los gobernadores que están siendo procesados, pero que no vemos resultados. Son los casos de estas empresas que han aceptado públicamente haber sobornado a funcionarios mexicanos y que no sabemos que se están tomando cartas al respecto. Entonces, justo son esos los casos que hacen que la opinión pública global vea que no hay realmente cambios en la forma en que México está atajando este problema. Claro. Ahora, el caso de los gobernadores, exgobernadores, creo que es importante, ¿no? Bueno, recién lo que pasó con el exgobernador Rodrigo Medina de Nuevo León, de que entra y sale del penal. Lo que hemos venido conociendo, que la verdad es que ha indignado a la opinión pública esto del agua en lugar de las sustancias para la quimioterapia en Veracruz. Y pareciera que también en Chihuahua pudiera darse algo. Yo no sé si en este momento, después de todas estas circunstancias, si se midiera ahora mismo, tal vez estaríamos descendiendo más lugares, ¿no, Rafael? Pues no, la verdad es que es una hipótesis que puede ser bastante certera. Pues sí, y justo lo que evidencia es que en los estados, en las entidades federativas, estamos viendo que quienes tienen que ser el contrapeso a estos gobernadores, al Poder Ejecutivo, no están haciendo su trabajo como deberían, no están vigilando como deberían, especialmente los congresos, y es ahí donde tenemos nosotros los ciudadanos que poner foco. ¿Quiénes son los auditores? ¿Quiénes están revisando la cuenta pública? Justo hace unos días vimos en Sinaloa, el día de ayer, que el Congreso no aprobó la cuenta del gobernador Mario López. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a activar nuestros mecanismos anticorrupción en los estados para cambiar esta percepción, pero más que nada para comenzar a ver casos que no quedan impunes. Claro, por supuesto. ¿Cuándo podemos tener expectativas o mejor dicho, cuándo podemos obtener resultados reales del Sistema Nacional Anticorrupción de tal suerte que se revierta este descenso por la percepción de corrupción que existe en el país? Pues yo creo que la clave se encuentra, y también lo señalamos en el comunicado, en que el Sistema Nacional Anticorrupción sea verdaderamente nacional. Y por eso me refiero a que los cambios que tienen que hacerse en las legislaciones
estén en todas las entidades federativas del país. Identificamos que todavía hay 19 estados que no han creado su sistema local anticorrupción y por lo tanto no está todavía el marco legal, normativo, que debe de estar puesto para que comiencen a verse resultados. Entonces creo que ese es un aspecto muy importante que no tenemos que soltar. Los gobiernos y los congresos locales tienen hasta julio de este año para ajustar su marco normativo y pues es algo que más bien tiene que empezarse desde ahora, no es algo que tenga que hacerse al vapor, a las carreras, y pues son 6 meses los que realmente tienen y la discusión debe de empezar ya, ser una discusión también abierta en los congresos. Tenemos que exigirle a nuestros legisladores que lo hagan, en el caso de Coahuila particularmente porque además se van, entonces tienen que hacer bien ese nuevo arreglo institucional. Claro. ¿Cómo deben de empujar los organismos de la sociedad civil? ¿Cómo debe empujar el ciudadano? Pues todo este planteamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Mira, nosotros hemos preparado un recurso que es la ley modelo del Sistema Nacional Anticorrupción junto con el INCO y junto con Coparmex, y ese es un muy buen referente que pueden tomar los ciudadanos para saber cómo debe de ser la ley en los estados, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, tomando esa base como guía que ya hemos publicado y preparado, creo que es una buena forma de hacerles saber a los legisladores, de estar en contacto con ellos y hacerles saber que ese es como se espera que aprueben una ley anticorrupción. Rafael, buenos días, te saluda Diana Torres. Hola, Diana. Permíteme hacerte una pregunta en este último sentido de cómo está bajando a las entidades las propuestas o los distintos modelos de aterrizar localmente la ley. Y tiene que ver con qué tanto están empujando los organismos de la sociedad civil locales. Finalmente el ejercicio a nivel nacional, y creo que ustedes mejor que nadie lo saben, tiene que ver con un contrapeso importante que se ha hecho por parte de la sociedad civil. ¿Qué seguimiento le han dado a que eso ocurra realmente en las entidades? ¿En cuáles sí, en cuáles no, y cuáles son los riesgos? Porque finalmente hay entidades donde ese contrapeso no existe de forma sustancial. Sí, coincido contigo y pues digamos, creo que justamente tenemos que mantener también ese esfuerzo nacional o ese espíritu nacional en el área de sociedad civil. Las organizaciones que hemos impulsado estos temas, estamos en contacto con muchas organizaciones, también en las entidades federativas, también, por ejemplo, la red de Coparmex creo que es están como atentos con todos sus centros empresariales en los estados, de ir monitoreando. Nosotros estamos revisando cómo va la implementación. Solo 3 entidades cuentan ya con un sistema local anticorrupción, 19 son las que les comentaba que no han ni siquiera arrancado, y el resto tienen una propuesta pero que no ha sido aprobada. Entonces, sí es un reto y nosotros vamos a estar señalando públicamente cuáles son los congresos que están en falta. Estamos próximos como a lanzar un informe mucho más en forma sobre cómo va la aplicación en los estados. Y sí, también pues queremos señalar que el tema de los auditores también y de la autonomía o la independencia real de varios órganos que integran los sistemas locales anticorrupción, como los tribunales, la auditoría estatal, tienen que revisarse. Bien. Rafael, sabemos que estás corto de tiempo, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y por supuesto es un tema al que seguiremos dándole atención. Muy bien, muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias, Rafael, hasta pronto.